Hola, muy buen día. Mi nombre es Leslie Aguilar y me da un gusto estar nuevamente con ustedes compartiéndoles un nuevo tema que les preparamos de parte del Instituto Fe, Comunidad y Vida. En estos momentos les estamos compartiendo más bien un poco sobre la vida de los santos, que pues para cada uno ha sido importante, relevante o trascendente. En esta ocasión yo he elegido a uno de los santos que creo que ha trascendido más en mi vida porque me siento parte de su legado. Entonces les quiero compartir que este santo es San José de Calasanz. Este santo fue uno de los fundadores de las escuelas pías, que más adelante les hablaré sobre ello, y pues dedicó su vida a la enseñanza, a evangelizar y a hacer obras que pues dieran ese agradecimiento y esa alabanza hacia Dios. Como muchos santos, su vida no fue muy fácil, no tuvo que pasar por varios sacrificios, pero creo que al fin y al cabo eso es parte de la vida de santificación, ¿no? Entonces les quiero compartir un poquito sobre él y espero también les guste mucho su historia como a mí me gusta y como desde muy pequeña la conocí también. Fíjense que él nació en 1557, el 11 de septiembre, en una pequeña provincia de Aragón. Se llamaba Peralta de la Sal. ¿Y por qué digo se llamaba? Porque si ahorita la buscan en internet, ya no se llama Peralta de la Sal. Actualmente se llama Peralta de Calasanz. Y creo que eso es algo muy bonito para la comunidad porque es como que dejó ahí su legado, que ahí nació un santo, ¿no? Y es bastante interesante o bastante emotivo, ¿no? Que le hayan cambiado el nombre por el nombre de este santo. Él fue el menor de una familia, tuvo otros 6 hermanos, en total eran 7, él era el más pequeño, y pues tuvo una vida tranquila, tuvo educación. En esa época era muy difícil que cualquier alumno, cualquier niño más bien, tuviera acceso a la educación, pero él pertenecía a una familia que le podía dar ciertos beneficios, ciertas condiciones de vida que muchos en aquella época y en ese lugar no tenían. Entonces él sí tuvo ese acceso a la educación, pero desde los 17 años a él le llamaba la atención ser sacerdote. ¿Por qué? Porque desde pequeño se le enseñó una vida católica, una vida cristiana, apegado a los valores que nos ha dejado Cristo, ¿no? Entonces, él siempre estuvo muy conocedor de eso y precisamente por eso tenía como el gusto, las ansias de querer ser sacerdote, pero su papá no lo dejaba, no quería que fuera sacerdote. De hecho, el papá quería que Calasanz fuera militar y que se encargara él de la parte económica, de la parte administrativa del hogar, de esa familia que era en ese momento amplia, ¿no? Pero él como que por obediencia no le decía que no a su papá, pero pues sí andaba como con esas ganas de querer ser parte de la vida religiosa. Fue hasta que su mamá murió y uno de sus hermanos mayores también, que su papá cambió de opinión y permitió que sí fuera sacerdote. Pero para eso también Calasanz pasó una etapa de enfermedad bastante fuerte. Y él le pidió a Dios que lo curara y que si lo curara y se recuperaba, iba a pasar toda su vida sirviéndole a él. Cosa que sucedió porque en definitiva se recuperó Calasanz y cumplió su promesa de pues dedicarle una vida a Dios. Y ya con el permiso de su papá de, bueno, ya no ser militar y seguir su vocación como en una vida religiosa, pues José de Calasanz siguió ese camino. Es así que él estudió filosofía y estudió teología, pero además estudió derecho canónico, precisamente allá en España. Y fue hasta 1583, cuando ya tenía 25 años, que logró ordenarse sacerdote en Lérida. Posteriormente, él fue a Roma
él tenía como que seguía con esa ansia de querer encontrar una nueva pastoral, una nueva, como que ser parte de algo nuevo. No sabía qué, pero él buscaba un modo de servir a Dios de otra manera, quería encontrar algo. Entonces, después de haber sido ordenado sacerdote en Lérida, se fue a Roma y ahí pues no encontraba como que qué hacer más que seguir siendo sacerdote, atender la parroquia, porque también estuvo ayudando en las parroquias. Y pues él era muy afecto a la Virgen María. Entonces si de por sí oraba a ella, empezó a rezar aún más, empezó a pedirle a ella, a Dios, algún indicio, alguna pista para saber cuál era su misión en esta vida. Entonces empezó a recorrer las calles de Roma, empezó a dar catequesis también ahí en la iglesia, pero sobre todo al recorrer Roma se dio cuenta de la gran pobreza que había en aquellos lugares. Se dio cuenta que los niños andaban sin educación, vivían en la miseria y se dio cuenta que Dios le estaba tocando el corazón a través de esos niños. Lo que él quería o lo que él sintió en su corazón fue ayudar a esos niños. ¿Y cuál era la manera de ayudarles? Pues enseñarles, darles educación. Y fue así que hay una frase célebre de él que creo que no se podría hablar de él sin mencionarla, porque precisamente cuando Calasanz se dio cuenta de esta situación que vivían los niños, hay una frase que dice: he encontrado el mejor modo de servir a Dios haciendo el bien a los pequeños y no lo dejaré por cosa alguna en el mundo. He ahí que después de varios años, después de, pues sí, haber sido sacerdote, pero querer encontrar algo más que le llenara y que pudiera servirle y alabar a Dios, bueno, fue esta manera de encontrar una nueva manera de ayudar a las demás personas, de ayudar al prójimo, sobre todo a los niños, por medio de la educación. Y estaba decidido a que este iba a ser su camino y no lo cambiaría por nada, pese a todo lo que pudiera pasar y lo difícil que costara en esa época enseñar a los niños. Porque como les digo, la educación era un privilegio. Es así que después, alrededor de entre el año 1591 y 1597, empezó a buscar fondos y personas que le ayudaran a conseguir dinero o donativos, personas que le ayudaran a cooperar para hacer una escuela o algún lugar para poder educar y enseñar. Pero lastimosamente no encontraba alguna persona o alguien que se uniera a su causa. Es por eso que, estando en la parroquia en la que se encontraba, en la parroquia de Santa Dorotea, pues pidió permiso para que en la sacristía se adaptara un poquito y pudiera ahí enseñar y dar clases a algunos cuantos niños. Y pues se lo permitieron. Los alumnos que iban asistiendo pues no eran tampoco solo niños, sino ya eran jóvenes o eran adultos inclusive. Y esos jóvenes que le ayudaban a él empezaron a llamarles escolapios. ¿Por qué escolapios? Porque él también, antes de empezar con este proyecto suyo de vida, que era ofrecer un lugar de estudio, creó una congregación. Él creó una congregación que fue la Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías. ¿Por qué clérigos? Bueno, porque resulta que también hubo sacerdotes que se unieron a su propuesta, que se unieron a su proyecto de educar a los niños. También hubo personas que tenían esa iniciativa, pero a lo mejor no tenían el dinero o no tenían la manera económica de ayudar, ¿no? Sin embargo, sí había personas que estaban muy de acuerdo en su proyecto. También a la orden se llama Madre de Dios porque, como les digo, él era muy devoto a la Virgen María.
Entonces quiso que estuviera presente, que bendijera esa nueva congregación, ese nuevo proyecto que estaba haciendo. Y de las escuelas pías, bueno, porque tiene que ver precisamente con el tema de la educación. Entonces, regresando un poquito, como les comento, estas personas que le ayudaban y sobre todo los alumnos que estaban con él aprendiendo, pues se les llamó y se les conoció como escolapios, que actualmente así se le sigue conociendo a esta congregación católica, ¿no? Y bueno, como vieron que estaba teniendo una causa noble y ese éxito las escuelas, pues empezó a llamar la atención de algunas familias adineradas y ellos fueron quienes siguieron aportándole dinero a Calasanz para que su proyecto fuera creciendo. Y fue tan grande que inclusive la Santa Sede allá en el Vaticano también se conmovió por este trabajo que estaba haciendo Calasanz y también le apoyaron para que continuara su obra. Él creó, organizó y sistematizó como que un nuevo programa de educación. De hecho, se menciona que él fue el fundador de las escuelas gratuitas en Europa, porque bueno, antes no existía esta parte. También hay una anécdota donde se menciona que había dos familias allá en España, por donde vivía, que tenían muchos conflictos. Eran dos familias que luchaban así como para matarse entre ellas, ¿no? Eran mucha su rivalidad. Entonces, un sacerdote pidió a San José de Calasanz que interviniera para calmar como que los ánimos que estaban ahí. Entonces, Calasanz habló con estas familias, pues usó precisamente un poco de su educación, pero sobre todo el recibir al Espíritu Santo para poder hablar con ellas y entonces calmarlas. Las familias comenzaron a tranquilizarse y después de todo dejaron sus problemas atrás. Y es por eso que también San José de Calasanz tuvo el papel de vicario, que en ese momento, bueno, más bien el vicario es un nombramiento muy importante a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces él también lo recibió. Y precisamente como les decía, ¿no? La vida de santos es difícil y bueno, no es la excepción San José de Calasanz. Él precisamente, ¿no? A pesar de haber podido heredar lo que tenía su familia, por ser igual el más chico y el de confianza con su papá, pues él no lo aceptó y él buscó seguir su camino. Sin embargo, esto no significó también que su padre lo dejara o lo abandonara. Y él, pues José de Calasanz era bastante caritativo, entonces precisamente esta riqueza que llegaba a tener también la repartía a los pobres. Él en sus tiempos libres socorría a los enfermos y a los necesitados, visitaba también, bueno, a aquellos que no pudieran a lo mejor tener una educación o una alimentación como debiera ser. Pasó por algunos, pues ciertas circunstancias que también lo ponían a prueba, ¿no? Cuando fue universitario, cuando estaba estudiando, ya para ser sacerdote precisamente, pues había una mujer que lo estaba incitando a pecar precisamente y se le compara mucho con José, el esposo de María, porque él lo que hizo fue alejarse e ignorar eso, o hacer oración y así alejarse de aquella tentación que le estaba surgiendo, que a lo mejor podría haber provocado que ya no continuara con sus estudios en la vida sacerdotal. Sin embargo, pues continuó con estos estudios. Pues él también fue muy importante, su obra más bien fue importante, porque imagínense, él tenía este proyecto de hacer una escuela, de educar a aquellos niños que lo necesitaban, y no solo educar en cuanto a que sepan leer, sino también a que conocieran la Biblia, conocieran de Cristo, supieran orar, y entonces también era el fin de estas escuelas que estaba él instaurando, ¿no? El poder evangelizar, el compartirles a estos niños sobre Dios. E imagínense, de ser tan solo 100 personas, 100 niños los que iban hacia sus escuelas, pues ya eran 700 y de repente ya eran 1000
1000 alumnos, ¿no? Los que estaban ahí con él. Por eso, como les comentaba, pues muchas personas se acercaron y vieron que realmente estaba funcionando, se estaba necesitando más apoyo, y fue cuando dieron cierta ayuda a las escuelas. Y también por eso tuvieron que moverla. Les estaba contando que la primera escuela que él estaba abriendo fue en la parroquia de Santa Dorotea, en 1597. Bueno, pues en 1612 se tuvo que mover de lugar a San Pantaleón. Les contaré un poquito más que, pues posterior a su muerte, él fue beatificado el 7 de agosto de 1748 y canonizado el 16 de julio de 1767. Como les comentaba, él dejó un gran legado porque estas escuelas pías pues no acabaron ahí. Sí fue algo difícil proseguir con su tarea, con su legado que había dejado, porque inclusive antes de su muerte fue apresado más bien por la Inquisición, precisamente como por sus ideas, por cómo llevaba una vida un poco distinta en cuanto a querer pues ayudar a aquellos que el gobierno pensaba que no lo necesitaban, no lo requerían, ¿no? Entonces de repente iba en contra de esas leyes sociales de aquel momento, de aquella época, y pues sí fue aprehendido. Y posterior a eso, pues ya casi se iba a perder estas escuelas pías que él estaba instaurando en ese momento. Pero hubo un sacerdote que continuó con esta tarea de las escuelas, y llegaron hasta estar en los 5 continentes precisamente para abrir escuelas a aquellos niños pobres que más lo necesitaran, ¿no? Precisamente que no tuvieran acceso a la educación, sobre todo porque en esa época el gobierno tampoco tenía escuelas, y mucho menos gratuitas y con materiales adecuados, ¿no? Entonces ellos hacían esta labor ya con el apoyo de la sociedad, de ir abriendo escuela en escuela para aquellas personas. Inclusive, bueno, aquí en México también llegaron, ellos pretendían llegar en 1910 más o menos aquí a América, a México, pero justamente estaba la Revolución Mexicana y eso les impidió colocar una de esas escuelas pías aquí en México. Y en 1926 también se tenía el proyecto de construir una escuela pía acá en México, pero estaba la persecución religiosa. Por tal motivo era muy difícil que entraran. Fue hasta en 1931 que se abrió una escuela aquí en México, precisamente en Puebla. Fue más bien en 1913. Les corrijo. En 1913 se colocó una escuela en la ciudad de Puebla y estuvo hasta 1935. Ahí fue cuando tuvieron más o menos un poco de problemas en 1926 por la persecución religiosa, y posteriormente porque había muchas cuestiones sociales y políticas que se vivían en el país que, bueno, hicieron que los escolapios dejaron la escuela acá en Puebla y se regresaran a Cataluña. De hecho, esa escuela se llamaba El Portalillo. Y bueno, posterior a eso, en 1950, varios exalumnos de esa escuela, tomando en cuenta que, bueno, era una escuela sobre todo para niños varones, bueno, los exalumnos se contactaron nuevamente con los escolapios allá en España y les pidieron volver a regresar. Entonces, el 5 de febrero de 1951, con los escolapios Vicente Ortiz y Jesús García Isaac Cruz, reabrieron más bien la escuela en Puebla, y posteriormente, bueno, abrieron ya en Tlaxcala, en Santana Chautempan en 1958, en Apizaco en 1962, en Oaxaca también abrieron una escuela en 1961, en Ciudad de México en 1958, en Veracruz en 1962, en Guanajuato en 1988, y la más reciente fue una escuela escolapia en 2008. Entonces imagínense que pues ese legado que dejó San José de Calasanz de no dejar a los niños
pobres nunca por nada del mundo, pues realmente se hizo realidad, ¿no? Porque no solo fue de Roma, que fue donde encontró ese llamado, ¿no? Sino pudo hacerlo llegar a todo el mundo y sobre todo trascender, porque es un legado que pues ya cuántos años tiene y aún sigue acá. No sé si ustedes conozcan alguna escolapía en donde viven, pues de algún escolapio, y precisamente, bueno, fue parte del legado que fundó San José de Calasanz, que seguramente, como les contaba, pues no fue nada fácil, pero él siempre confió en Dios, siempre confió en la Virgen María, se encomendaba a ella, pues para que le diera los ánimos, la fuerza y de repente la sabiduría, ¿no? Y esa ayuda que necesitaba para poder hacer algo por esos niños que tocaron su corazón. Entonces, bueno, espero hayan conocido un poco más de este santo, y los invito a continuar aquí en estos temas que estamos dando de manera semanal para que también conozcan un poquito más de ellos y de los demás temas que les estamos dando. Pues muchísimas gracias por estar aquí y los esperamos en la siguiente. Gracias.